lado de mi nombre aparece un 5, al lado del de Marillano aparece un 4, al lado del de Josh aparece Por el un nivel 10. intelectual. No, en serio. Ahora aparece Son un 11, un 13. los aplausos que nos dan. Mira, Son ahorita los te está fans. dando. Clap Le das your al- hand, clap your hand. Mira, ahorita le estoy dando a Edu y ya. Chachi. Como el periscope ese que te gusta a ti tanto. A mí me encanta. Que te tira un besito. Pero esta tarde estaba haciendo uno muy interesante con una vista De aviones. fantástica del aeropuerto y no ha entrado ni Dios. Oye, Álvaro, una cosa. El que hiciste en Vilima, ¿ese puede ver de alguna otra forma? ¿Lo has colgado en YouTube o algo? Mira, sé que... Nos está regañando Otto ya, ¿eh? Sí, que hablemos de cosas serias. Bueno, pues si quieres te lo contesto luego, Eduardo. Bueno, no es exactamente de podcast. Pero bueno. El caso es que cuando entré en Vilima, ¿sí? Cuando entré en Vilima, yo tengo en el móvil configurada 5 cuentas de Twitter y por lo tanto 5 cuentas de Periscope. Y entonces cuando entré en Vilima, lo hice con la de Vilima. Y cuando lo hice todo y tal, me di cuenta que en la cuenta de Vilima no tenía activado lo de guardarlo en el dispositivo. Así que ese se perdió. Qué divertido. El que lo vio, y el que no... Hombre, yo podría volver a pedirle al mismo tipo, pero me da un poco de cosas, ¿no? Porque fue como un favor así. Salió de él, pero me da cosas. Bueno, voy a presentaros. Arriba a la derecha está Álvaro Martín. Hola, encantado, un placer. De Sevilla Web Radio. ¿En cuántos podcasts estás, teóricamente? En todos los que están en Sevilla Web Radio. No, que va. Solo estoy en Zafarrancho Vilima. Solo estoy en Zafarrancho Vilima, que se puede decir que me voy, que es que están mis niños aquí. He decidido las chicos. Que me voy al baño. Si no me veis. Digo que solo estoy en Zafarrancho Vilima, que es el único que es de mi creación. Bueno, anteriormente creé también el de los 6 grados, no sé si lo escuchasteis alguno, que es un programa de entrevistas. Y ya está. Y luego, hombre, pues la guardilla tiene la deferencia de vez en cuando de invitarme. Yo procuro no pasarme porque no me quiero hacer el pesado. Y en los chanchitos pasa exactamente lo mismo. O sea, de vez en cuando me invitan, oye, vente y tal. Procuro no. El otro día es que había whisky y cervecita en los chanchitos, ¿no? No, sí. Aparte, yo soy un gran convencido de que no se puede grabar bebido. Pero bueno, era una ocasión especial, vino Ángel Martín y entonces, bueno, pues estuvieron bebiendo un poquito y a mí me cogió que estaba yo en el estudio aprovechando para grabar unas cuñas y unos temas y entonces ya de refilón, entre parón y parón, me pasé a saludar y ya me dijeron, pues siéntate. Pero yo le di dos buches al whisky. Sí. Entonces lo que pasa es que yo soy delicado en el beber. Bueno, aparte está Eduardo Norman del podcast Pienso, luego ya tú sabes, que es de sudamericanos hablando de filosofía. Y Josh Green. Sí, totalmente. Y nada más. La pregunta que originó toda esta historia fue de Álvaro y dijo que por qué hay personas que tienen un móvil de 700 euros en el bolsillo y no son capaces de localizar una aplicación que se llama podcast, o sea, no les llama la atención. Sí. Ese es el debate principal, que a ver si en una horita nos lo ventilamos. Así, yo recuerdo, a ver, no es la primera vez que trato el tema, recuerdo un episodio de Trending Podcast que se llamaba Depp Melendi, creo que se llamaba el episodio, y era porque una vez más en Twitter se había dado la noticia de la muerte de Melendi, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención que en plena época en plena era de la comunicación, en la que comunicarse es cada vez más fácil e informarse también, y en el que además la gente lleva unos dispositivos que yo creo que es que no son conscientes, quiero decir, que es que los dispositivos móviles, cada uno el que tiene, hombre, ¿verdad? Tiras de gama media alta, son 700, 800 euros lo que lleva la gente en el bolsillo y le saca quizás un 2 o un 3% a todas las posibilidades, ¿no? A eso, ¿no? Y cómo luego esa gente que lleva un teléfono que es capaz de hacer muchísimas cosas se conforman con 2 o 3 y, por supuesto, claro, lo que llega
hasta nosotros mismos, cuando tú le dices, no, es que yo hago un podcast. Y te dice, ¿un qué? Y dices, pero vamos a ver, cabrón, que tienes un pedazo de móvil en la mano, que tienes todo un mundo de conocimiento, de divulgación, de entretenimiento a tu alcance y ni siquiera te has enterado de qué va esto. Eso es un poco... Porque es que es una mezcla sobre todo de indignación lo que me ocurre con todo esto, ¿no? Bueno, eso nos pasa, Álvaro, porque nosotros los hacemos, pero, por ejemplo, lo mismo pueden decir los de Wall Street, que tienen también todos los teléfonos 800 euros, la aplicación de finanzas, que está incluido, y puedes ver tú ahí la bolsa de cualquier parte del mundo, y no lo abrimos. O sea, no es obligación del que tenga un aparato ver todo lo que hace su aparato y las aplicaciones con las que vienen, ¿no? No, pero sobre todo cuando te quejas. Quiero decir, es que, a ver, aquí se da una paradoja, ¿no? Y es que la gente se queja. No, yo no veo la tele porque la tele es una mierda. No, yo no... no, porque, o sea, para la gente el entretenimiento está como que no hay nada que le gusta, ¿no? Entonces tú le ofreces un abanico de entretenimiento y como no está a su alcance de entendimiento, pues directamente lo rechazan, ¿no? Un podcast, pero eso qué, pero ¿cómo me lo descargo? Para decirle, cabrón, cuando te quieres descargar la última de Sylvester Stallone no tienes ningún problema, ¿eh? Sabes perfectamente dónde te tienes que descargar el torrent, dónde tienes que entrar, en qué página, el enlace. Y lo de roja directa. O lo de roja directa, sin ir más lejos. Y sin embargo, a ver el fútbol, veo el fútbol y me lo veo por aquí, pero luego el audio lo bajo de la cadena y le meto un retardo de 2 segundos para que vaya igualado y no me cante el gol 2 minutos. Para eso son claro, pero y lo hacen. Pero es que yo creo que si tú dices, mira, yo qué sé, puedes escuchar, yo qué sé, tus programas de ser preferidos en diferido, no sé qué, bajártelo. Mucha gente, de hecho, una cosa que pasa mucho es que la mayoría de la gente en España que ha entrado al podcasting, a escuchar podcast o a hacerlo, ha entrado gracias a La Rosa de los Vientos, que anunciaban en el programa que te podías descargar los podcasts en un blog que había de un tío que lo subía y tal. Los bajaba de Onda Cero, que era incómodo escucharlos allí, y los pasaba a formato podcast en un blog. Y desde allí mucha gente nos hemos suscrito y hemos estado escuchando La Rosa de los Vientos. Porque eran a las 2 de la mañana, o sea, empezaba a las 1, terminaba a las 3 o a las 4, pues es una manera de escucharlo. Como eso hay muchos programas. Ahí está la clave, ¿no, Edu? O sea, que otro medio hable de tu medio, porque si tú te autopromocionas, pues no también otro medio, sino difícil. darle... No claro. Otro medio, pero por ejemplo, imagínate, si tú, por ejemplo, estás dando una conferencia, ¿vale? Interesante, tú, sobre lo que sea, sobre tu trabajo, y dices, mira, os podéis descargar como podcast aquí en tal web, ¿vale? La gente va a ir porque tiene el incentivo de que conocen ya tu contenido, te conocen a ti y quieren seguir escuchándote. Ahora, si tú lo que le dice es, no, mira, vas a poder escuchar cosas de historia, vas a poder escuchar cosas de ciencia, pero no saben qué es lo que van a escuchar, pues no tienen incentivo. Eso es lo que quiero decir. Bueno, pero no estoy de acuerdo contigo, o no estoy de acuerdo contigo del todo, Eduardo, permítemelo, porque nadie sabe qué se va a encontrar, qué libro se va a encontrar cuando va a una biblioteca, pero no por eso deja de ir a una biblioteca. Claro, pero la biblioteca, pero ¿sabe lo que va a encontrar en una biblioteca? ¿Sabe lo que va a encontrar en una biblioteca? Sí, pero imagínate, por ejemplo, que yo te digo, mira, la cadena es magnífica. Te hace un subidón, no sé cuánto, no sé qué. Tú me puedes decir, mira, pues yo no me lo termino de creer. Ahora, si yo cojo y te digo, prueba esto, lo pruebas y te gusta, seguro que vuelves a usarla. Por eso es lo de regalar droga de los camellos, ¿no? Por la primera gratis y la segunda la pagas. Sí, pero no sé de qué año data el primer podcast. Me imagino que pues, tendrá más de 8 o 9. 2005. O, 2004 o 2005. 2005, pues estamos hablando de que tiene más de 11 años, ¿no? O sea que llevamos 11 años. Llevamos 11 años regalando. Hazlo de comunicando. En España. Josh hace muy bien comunicando. En español salió ahí su maestro gelado haciendo comunicando. Bueno, fue en el 2004. Eso era un podcast que se hacía allá, hablaba de tecnología. Acá salió otros, Domo, salió Byte Podcast el mismo año. Pero, bueno, que quiero decir... Yo creo que es eso. Solamente por puntualizar lo que... A ver, di Álvaro. No, solamente quería rematar con lo de la cocaína de Eduardo, que dice... No sonríais que nos critican por el chat.
Y no te toques la nariz hablando de cocaína. Es un tic, lo siento. No, lo que quería decir con respecto a lo de la droga de Eduardo, ¿no? Dice, de ahí viene lo de regalar la droga para que luego la gente se enganche. Y luego he preguntado que de qué año es el primer podcast, porque es que nosotros llevamos, por lo tanto, 11 años regalando droga. Ya llega un momento en el que nos la deberían de comprar. Sí, pero Álvaro, pero nosotros regalamos droga en el Baci. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, que allí ya todo el mundo está enganchado. Pero, a ver, Álvaro, lo que te quiero decir. O a los tres en general. O sea, ¿por qué creen que no se escucha podcast? Sí se escucha. O sea, sí nos escuchan muchos. Sí se escucha. Lo que pasa, a ver, lo que yo creo que el problema es que nosotros queremos llegar a todo el mundo que tiene un teléfono. ¿Vale? Y eso no tiene por qué ser así. Es decir, quiero decir, por ejemplo, es lo mismo que pasa con Telegram. ¿Vale? La gente ya tiene el WhatsApp. Y cuesta mucho trabajo llevar a la gente al Telegram. Cada vez yo tengo más contactos en Telegram y cada vez tengo más grupos y cada vez tengo más actividad en Telegram, pero aún así sigo teniendo WhatsApp porque hay gente que está allí y no está en otro sitio. Lo mismo pasa con los podcasts. Hay mucha gente que está en la radio, mucha gente que escucha radio online de las grandes cadenas y tal, pero cuesta mucho trabajo llevarlo a nuestro terreno porque es gente que ya tiene lo que quiere, que es una voz que se oye ahí. Sí, también hay un factor que puede responder un poco a lo que dice Josh. Es Josh, ¿no? Se pronuncia Josh. Sí. Sí. Dice, ¿por qué creen que no se nos escuchan los podcasts? Hombre, yo es que a lo mejor esta sería una aseveración complicada de decir. Yo creo que se escuchan podcasts. Es más, yo creo que se escuchan muchos podcasts. Es decir, tú coges todos y cada uno de los podcasts que, por ejemplo, están alojados en iVoox y sumas todas sus descargas y escuchas y te da que se escuchan muchos podcasts. El problema es que los podcasters somos también muchos. Estamos muy atomizados. Mientras que las radios convencionales, las radios generalistas, tipo la SER, Onda Cero, la COPE, hay muy pocas. Entonces, entre muy pocas radios generalistas se reparten muchos oyentes. Mientras que en nuestro caso, los podcasters, somos muchos oyentes somos muchos podcasters para muchos oyentes, con lo cual luego no nos luce el pelo individualmente, pero yo creo que en conjunto sí. Ahora, la pregunta que yo me hago es ¿por qué hay auténtica basura? Porque hay auténtica basura en las plataformas de podcast, tienen 13.000, 14.000, 15.000 descargas y yo digo, si yo esto no lo puedo soportar ni 30 segundos. Porque tiene su público. Por ejemplo, los típicos programas de misterio hechos con un microfonito de mierda, con otro que está por Skype, que se notan los cortes. Claro, porque son gente muchas veces que cree que Obama es un reptiliano, ¿vale? Con lo cual esa gente le va a dar igual, quiero decir, mientras que tú le digas eso, le va a dar igual que el audio sea malo, que lo que sea. Lo que le interesa es que tú le reafirmes lo que él piensa. Y hay gente que sencillamente, aunque no piense que Obama es un reptiliano, está convencido de que hay algo de verdad y lo escucha y tiene interés en escucharlo, o al revés, piensa que es todo mentira y lo quiere escuchar porque quiere ver las barbaridades que dice fulanito. Claro, Otto lo está respondiendo en el chat, dice, ¿por qué es prensa amarilla o rosa en un solo podcast? Entonces, yo creo que el tema es que hay, si nos paramos a pensar en qué momentos puede, qué perfil de usuario y en qué momento ese perfil de usuario puede escuchar podcast. La mayor parte de la gente, yo pienso, que no se siente cómoda escuchando un podcast de filosofía o escuchando un podcast de historia, porque si no lo verían en televisión. O sea, pondríamos... Yo creo que no es eso. No, yo creo que no es eso. A ver, por ejemplo, la historia ahora mismo tiene muchísimo tirón en podcast. La mayoría de los podcast de historia tienen los que son, digamos, de pocas descargas, tienen mínimo 5.000, 6.000. Y los buenos, los que ya llevan más tiempo y ya están más establecidos, tienen 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 descargas por el capítulo. ¿Qué pasa? Que la gente tiene interés en escuchar eso. Lo que pasa es que no es suficiente gente como para mantener a lo mejor un programa de televisión. Porque tú a lo mejor puedes llegar a tener 100.000 oyentes, ¿vale? Que para un podcast es una brutalidad. Pero para un programa de televisión hay series de televisión que se retiran con 1 millón y pico de telespectadores porque se considera poco para una serie. Claro. ¿Sabes lo que decir? O sea, pero lo que quiero decir es que deberíamos de ser conscientes que no vamos a llegar nunca a un gran público. Yo no voy a llegar ni de coña.
pero los grandes podcasters que hacen programas interesantes tampoco van a llegar a ese público porque no es lo que la gente demanda. Pero Porque sí lo demanda. si no, pero no lo demandan porque luego te ves el Twitter y los trending topics que Álvaro sigue hace trending podcast, te ves que los trending tienes que buscar entre 20 trending alguno que parezca medianamente interesante, porque son todos el Ronaldinho, el Madrid, el Betis, el fútbol, el Sálvame, sí, pero porque eso es lo que de verdad demanda la gente. Pero hay una buenos usuarios de Twitter que podescuchas. Así te lo dejo. Claro, y además... Pero además te digo una cosa, Fran, es que escúchame una cosa interesante. Lo bueno que tiene el podcasting precisamente es esto, ¿vale? Que yo me puedo permitir el lujo de hacer un programa de filosofía, ¿vale? Y tener a lo mejor 1000 y pico oyentes por episodio, y considerar que esos 1000 y pico oyentes para mí es un triunfo. ¿Por qué? Porque son 1000 y pico oyentes que están hablando de filosofía, que a lo mejor hace 3 meses no se estaban planteando ni siquiera ese tipo de cosas. Vale. Son 1000 personas que he hecho pensar. Y para mí eso es un triunfo. ¿Qué ocurre? Que si me centro en nada más que en los temas que interesan, me convierto en la televisión o me convierto en la radio generalista y no tengo necesidad de eso. Porque incluso si se trata de ganar dinero, ¿vale? De ganar dinero con lo que estamos haciendo, yo mañana puedo coger y decir, me voy a intentar ganar dinero con esto, y si gano dinero para yo mantenerme, por ejemplo, y mi compañero Juan, en el caso del Pienso lo que tú sabes, perfecto. No necesito un equipo de producción, no necesito un equipo de informativos, porque yo no soy una gran cadena. A mí a lo mejor con tener 20.000 escuchas, tengo bastante. Y con eso estoy ganando un sueldazo para los dos. En un futuro. Ver, yo creo que el tema de monetizar lo vamos a dejar para otra semana. No, pero me vengo a referir, porque si estamos hablando de eso, de sacarle rendimiento, a lo mejor en un futuro me puedo permitir eso. O sencillamente, si yo lo que me interesa es la descarga, conforme más vaya publicando, además yo lo tengo comprobado, conforme más publicando, y sobre todo si eres constante y más o menos mantienes una periodicidad, va subiendo en descargas y te conviertes en un podcast relevante. También te digo una cosa, también se dice, no, es que no hay programas sobre ciencia, no hay programas sobre historia en la televisión. Pues los podcasts que más gente lleva, que más gente atrae, son esos. De misterio hay un programa, y además un programa sensacionalista. Podcasts de misterio hay muchísimos, y hay sensacionalistas y otros que no lo son, que buscan todo lo contrario. Vuelvo a la pregunta original. ¿Qué hace que una persona que tiene una aplicación que se llama podcast no ya que escuche a Iker Jiménez o al que sea, es que no escucha a nadie? Es que tú les preguntas, todos sabemos que cuando alguien no sabe qué es un podcast, le preguntamos, ¿tienes un iPhone? Porque si nos dice que sí, tenemos la herramienta perfecta para meterlo. Y la mayor parte de la porque no tiene han utilizado esa aplicación. Pero tiene una licencia. Joder, radio, es que tiene muy mejor sí lo usaba. Mira, la aplicación de podcast de iPhone específicamente, esa tool ya viene de fábrica de 2 años para acá, ¿eh? O sea, no creas que tiene mucho. Existe desde hace mucho más tiempo, pero desde iOS, creo que 7 u 8, que aquí está Otto y él nos podría confirmar en qué versión, fue en la que ya aparecía de fábrica. 2 años no es nada, o sea, es muy poco tiempo para eso. Nosotros cuando empezamos, de aquí Edu está también de los fundadores de esto, no había ni siquiera un podcatcher, o sea, ahora ya tenemos un montón de herramientas donde poder compartir la gente a su gusto ¿no? Aquí estaba en el chat también Juanjo, me parece, ¿no? El de Ucas Player y demás. Entonces ya hay más opciones. ¿Hace cuánto se agregó a Google los podcasts? O sea, ni siquiera está en español, tiene 1 mes esto apenas. Es muy nuevo todavía. Muy, muy nuevo. Sí. Y como tú decías, Josh, yo recuerdo, yo empecé a escuchar, o sea, para que veamos lo importante que es tenerlo fácil, digamos, yo empecé a escuchar podcast congelado. Escuché los primeros que hizo, no me gustó mucho porque tampoco era... Perdona la interrupción para que no se entienda bien. Escuchó con José Antonio Gelado. No es que escuchara podcast congelado. No es que estuviera así congelado, no. Lo que está diciendo. Entonces empecé con José Antonio Gelado a escuchar podcast y escuché a lo mejor 1 o 2 de él, no me interesó mucho y sabía que estaban ahí, de vez en cuando los intentaba escuchar, pero a mí eso de tener que ir al sitio web, descargarme, no sé qué, se me olvidaba. Es que no me acordaba, porque en esa época el tema en realidad de la suscripción
era muy relativo porque no había forma de suscribirte fácilmente No. a eso. Yo bajaba los podcasts a la computadora y de la computadora los copiaba a un dispositivo donde los podía escuchar. Y así escuché podcast por años y años y años, igual que Eduardo. Como mucho podéis tener un lector de noticias de feeds que te dijera, hay un nuevo post, no sé qué, entonces tú te ibas al sitio, descargabas, era un coñazo. Ahora no, o sea, ahora yo me acuerdo además el primer móvil en que pude escuchar podcast, que fue el Nokia 5800, que lo traía por defecto, traía un reproductor de podcast por defecto. Y ahí fue donde yo me enganché a los podcasts. Mira, les voy a poner un símil a los que ahorita están viendo esto o lo verán en un futuro. Esto, y no es que salga mi vena maquera, pero es un buen ejemplo, es como las Macintosh en los 90, digamos. Todos sabíamos que tenía ventajas usar una Mac, pero era difícil de acceder a ella, no era del mundo. Ahora, todo mundo sabe, aunque no la pueda comprar, que una Mac es una gran computadora, por ejemplo, ya se hizo mainstream, pero hubo un momento en el que no, o sea, sabían que era algo muy bueno, muy novedoso y todos seguían comprando IBMs y 286 y ¿no? Con DOS y con Windows. Y hasta que un producto fue a que dio a conocer algo muy bueno que fue el iPhone, fue que entonces ya todo mundo empezó a comprar, hasta nuestras abuelitas y nuestros papás y quien sea, gente que no le interesa para nada la tecnología, un telefonito con una manzana, por ejemplo, o un similar más barato, ¿no? Que fue el Android. Y con los podcasts yo creo que es eso, o sea, se necesita para llegar a las grandes masas, si a eso se refieren, un producto muy popular que se hable de él en otros medios que resulte que sea un podcast. A mí me choca hablar del caso Serial, pero bueno, en este caso va muy a cuento porque yo creo que ha sido el primer podcast que se ha hablado de él en otros medios y que ha traído gente que a lo mejor la gente lo está escuchando y no sabe muy bien ni siquiera que es un podcast, ¿no? Las grandes masas me refiero. Ahora, de la audiencia, de poca o mucha o de cuando uno crea que puede estar satisfecho o de que ya se conozca, pues yo creo que ya, o sea, lo que pasa es que a lo mejor no tenemos la audiencia que quisiéramos tener. Yo estoy contento relativamente, pero justo el día de hoy es lo que hice un curso de podcasting al respecto de que para mí 6,000 escuchas, 5,000 escuchas son muy pocas. Entonces tengo que replantearme muchas cosas, como el nombre de mi propio podcast, que no dice nada. O sea, ustedes conocen que es Josh Green, pero si ustedes le dicen a alguien, a sus vecinos, oye, escucha a Josh Green, va a decir, ¿qué es eso? ¿Es un cómico? ¿No? ¿Qué es lo live? Hace maramares. Sí, o sea, ¿qué hace, no? Si mi nombre de mi podcast dice exactamente de qué se trata mi programa, uno lo entiende, ¿no? O sea, Madrillano Way of Life no dice nada, la verdad. Pienso ya, dice tú sabes. Que soy guay. Soy guay, es lo que dice. No, pero te digo una cosa, pienso lo que tú sabes y dices, porque sí, es una frase de filosofía. Tú la buscas, de hecho, tú buscas en internet. ¿Qué lo saben los filósofos? Como tú. No, y la gente que no. Pero la gente que no. O sea, está divertido, no digo que no, ¿eh? Pero alguien así que, a ver, voy a abrir iTunes. Entonces tú ves cuadritos ahí de colores con fotos y dibujitos y texto. Si tú ves uno que diga, no sé, hablamos de tecnología, que así se llama el podcast, dices, está bien. El mundo de los chistes está bien. Pero si ves algo que dice Josh Green Live o Madrillano Way of Life, dices, ¿esto qué chingados es? O sea, no lo escuchas. Paco. Ha llegado el tío Paco. Hola. Qué bueno. No te escucha, ¿eh? No te escuchamos. No te escuchamos. Una de mero. Pulsa, refresca la pantalla. Parece como que hay un retorno. No sé si es tu micro o qué. Sí. A mí antes se me ha solucionado esos problemas con F5, refrescando la ventana del navegador. Se te sale y ahora vuelves. Dice Mesa de Juegos, necesitamos un Netflix de podcast. Pues mira sí. Que hoy me replanteé algo así, ya espera cosas. Es más, ya anótate por ahí. El Meta Podcast. Ya con eso.
Voy a contar una historia personal que Edu la conoce, de un momento íntimo. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a Estepa? Cuando fuimos a Estepa, tú conociste a mi mujer. ¿Qué sensación crees que tenía mi mujer del podcasting y de los podcasters? Un grupo de friki, gente rara, que habla sola en sus casas, más o menos. En ese momento mi mujer no escuchaba podcast. O sea, para ella era, quita esto que, además, como, imaginar, pues yo llevo un altavocito pequeño, amarillo, like this. O sea, yo en cuanto enchufo, esto es un altavoz Bluetooth, en cuanto lo enciendo, automáticamente empieza a reproducir podcast. Porque tengo configurado así el móvil. El caso es que para ella, pues yo normalmente empiezo ya a preparar el desayuno. Cuando ella se levanta, tengo que pausarlo, porque hay unos señores locos ahí hablando. El caso es que ella tenía bastante rechazo a todo esto. En Estepa conoció a Sune y conoció a Noé. De manera que poco tiempo después ellos empezaron el de cuando los niños duermen. Y por ahí empezó a escuchar podcast. Ah, pues sí, es de Noé, no por Sune, sino por Noé. Pues se cayeron bien y tal, y empezó a escuchar a Noé. Y a partir de ahí, pues claro, ya le instalé el Podcast Addict, se lo dejé configurado. Ella escuchaba en iVoox de esto de autoayuda y cosas de estas, de cómo hacer que tu marido sea mejor persona y así. Entonces, le fui trayendo todas las cositas que ella escuchaba en iVoox, que para ella no eran podcast, eran otra cosa, y se lo fui trayendo al Podcast Addict, al Podcatcher, y ahora, pues, cuando ahora cambia de móvil, pues claro, le tengo que volver a configurar y dejárselo todo perfecto, porque ya tiene su rutina, para ella ya es muy sencillo. Ella pone, descarga, o sea, se ha pasado, ahora es escuchante de podcast y escucha bastantes horas a la semana, a lo mejor escucha 5 o 10 horas, que para la media, y ha entrado por el contenido, no ha entrado por el friquerío ni por nada, sino por un podcast, y ahí ha ido enlazando y enlazando. Yo creo que ese es el camino, entrar a la gente por qué es lo que te gusta, que te lo voy a buscar. Sí, por el contenido y la calidad de audio. Por ejemplo, empezó a oír cuando los niños duermen porque se oye muy bonito, déjenme decirles. Sí, porque eres el productor y haces así como... Y me da orgullo. No, pero por eso, ¿no? O sea, si tú de entrada le pones a alguien que soy un ruido horrible en la calle y grabado con el teléfono y todo, siento yo que la primera cosa va a ser rechazo, porque va a decir, eso se oye muy feo. Ahorita que hablaste de Noé decía eso. Decía, sí, podcast, eso que se oye feo, ¿no? Eso que se oye mal. Josh, es que tú tenías que haber escuchado. Se hacían apartes. Sí, Paco, ahora te saludamos. Espera, ahora se te escucha. Estábamos en una casa de Jesús Estepa, de condenados, y se hizo una parte con las mujeres. Claro, ahí estaba yo, porque estábamos cuidando a los niños en la piscina infantil y toda la historia. Y Noé, pues, no tenía un buen concepto de los podcasters, pero no lo tenía ni Noé, ni mi mujer, ni la mujer de Porti, ni la mujer de... O sea, la única mujer del grupo que tenía un buen concepto de los podcasters era Gema, de Cotidianos Podcast. ¿Por qué podcaster? Porque es podcaster. O sea, las demás no se odiaban. Paco, ¿te escuchamos? Pues no lo sé. ¿Me oís ahora? Sí, te escuchamos. Preséntate. Pues nada, buenas noches. Yo soy Juanjo, uno de los Juanjos que hay en el grupo de Telegram. No soy Juanjo de Vara. Soy el que te dio el descuento para el Moto G. Y bueno, sí, el que tiene mi mujer. Exactamente, ese. Y nada, yo estuve, bueno, sí que he escuchado a Josh Green un par de veces, las 2 veces que he hecho con Emilcar, los Fan Day estos de Promo Podcast. También por el Blab este. Y bueno, pues nada, yo soy un simple oyente que tampoco tengo así mucho que comunicar, pero bueno, me parece interesante esto, lo descubrí un poco esto de casualidad y bueno, pues me hacen amenas mis viajes en el coche, se aprende muchas cosas, me gusta porque lo puedes oír cuando quieres y lo que decíais que, o sea, tenéis razón que uno tiene que buscar lo que le interesa, o sea, y aun buscando lo que te interesa, luego encuentras cosas de rebote que no sabes ni el por qué
y acabas conociendo otros podcasts y otros podcasters, vamos. Y a mí es lo que más interesante veo del tema este. Yo soy anti-Apple y no me ha hecho falta la aplicación ni nada de eso, pues ya me he buscado yo la vida, pero yo sé que la mayoría de la gente no hace eso. Como no se lo des muy en bandeja y con una temática que le interese muy mucho, no es difícil que entren en el tema este. Juanjo, ¿recuerdas tu primer podcast? ¿Cuál fue el primero que escuchaste? El primero, pues a ver, no me podría acordar. O el que hizo que dijeras, oye, esto está interesante, voy a escuchar más. Pues a ver, yo primero me entró la cosa por el mundo de la tecnología, aunque yo no me dedico a eso ni nada tal. Empecé oyendo a Emilcar, que para mí, me gusta mucho el trabajo que hace y bueno, sobre todo eso, empecé con luego con el otro, luego cuando entré en el grupo de Telegram y en iVoox, pero en el grupo de Telegram había esos sitios la página esta, donde cada uno ponía los podcasts que escuchaba, y para mí eso me ha hecho descubrir muchas cosas. Y no lo sé, sí que tengo unos podcasts que no son muchos, pero que esos no me los pierdo nunca, eso lo tengo claro. Y luego hay algunos que a lo mejor de rebote, pues lo oigo. He de decir, y alguno me va, que del grupo de Telegram casualmente algunos oigo, pero no son de mis podcasts preferidos. Y yo lo digo, Es que es un grupo de oyentes, o sea, el que se dé por molesto, peor para él. Claro, exactamente. No por nada, sino porque, por ejemplo, el de Pedro me gusta, el de Ya Conocen las Noticias, me gustan algunos que hacen, los tuyos de Madrillano, algunos del final he escuchado, pero otros, la verdad es que José Escolar también, algunos, bueno, pero voy más por otro rollo que no son del grupo, pero bueno, pocas son, que es lo que vamos aquí. Sí, es la grandeza del podcast, es que hay tanta variedad. Exactamente. Y temas... Yo creo que podría escuchar podcasts distintos durante todo el año, sin repetir. Y no me aburriría. Vale, también es que yo me leo hasta los botes de champú, ¿no? Claro, según los gustos y las tragaderas que tenga cada uno, pero bueno. Sí, yo tengo muy buenas tragaderas, pero ha sonado mal. Ya, bueno, ya lo sé. Mira, yo últimamente he escuchado un podcast de peluquería. Sí. Y son 3 peluqueros que desde el principio te dicen, esto es para peluqueros, no es para clientes, o sea, porque os podéis sentir molestos. Y bueno, he escuchado 2 o 3 y la verdad es que aprendes. Claro. Es como descubrir nuevas vidas. La raya al medio, etcétera. Claro. Mira, te preguntábamos, Tito, bueno, yo ahorita ya casi me voy, nada más aprovechando, porque es bueno tener siempre el punto de vista de un oyente, que por cierto, bien lo dijo ahorita aquí en Nación Podcast, nada de simple oyente, porque sin ustedes estaríamos grabando para nosotros mismos. Pero bueno, era sobre todo por saber cómo descubriste los podcasts, más que tu primero, que ya dijiste cuál fue, porque no sabemos si, por ejemplo, se te ocurrió abrir tu teléfono y viste la palabra, fue en la televisión, ¿dónde fue? Mira, estaba un día en Foro Coches, atención, y vi una página, aquí hay un mensaje, este sitio es muy bueno para encontrar audios, y era iVoox. A partir de iVoox, pues en la primera página, en las recomendaciones, tal y que cual, ahí empecé. Vi que me gustaba, vi que podías hacerlo a cualquier hora, que es una cosa muy buena esa, poder hacerlo cuando tú quieras, una vez lo tienes descargado. Eso para mí es muy bueno. Y luego yo mismo le coges cariño a la gente, o sea, el que te cae bien, el que lo hace como tú quieres y como te gusta, vamos, yo es como si veo a un famoso por la calle, él diría, pero este tío ¿quién es? Pero yo para mí es como si lo conociera. Bueno, la pregunta era iVoox, eso de casualidad que lo descubrí así. Maravilloso, pues mira, respondiendo una de las cosas que decíamos, ¿no, Fran? O sea, para que se nos conozca más, pues también promocionarnos más en otros medios, no tanto en los nuestros propios, ¿no?
Sí, hoy hay un grupo de oyentes, somos 15 o 20, que lo que están haciendo es, pues mandamos mensaje de voz por Telegram. Y hoy decían eso, que no tiene sentido promocionar el podcasting dentro del podcasting. Hay veces que parece que queremos que los que ya estamos escuchando escuchemos más cosas. Y en realidad pues, se supone que el objetivo es que más gente se acerque a este mundo. Mira, ahí está Félix. Pues a ver que entre Félix, San Jordi, yo me voy. Pues está muy bien. Y bueno, gracias, Tito Paco, el tío Paco. Que encantado. Mucho gusto. Igualmente, yo, Green, encantado de conocerte. Un placer. Igualmente, me he quedado yo solo. A ver si entra aquí el jefe, que yo me tengo que ir a cenar ahora mismo. Vale, Eduardo ya viene por ahí. Se ven aquí a socorrerte. Mientras que el madrillano entra o lo que sea. Sí. A ver. Álvaro está intentando entrar. ¿Alguien más se apunta? A ver, aquí está ya madrillano. Menos mal, que ha vuelto. Sí, es que de repente se ha ido. La ventaja que tiene... Tengo que ir. Un saludo. Juanjo, un abrazo. Y muchas gracias por todo. Un abrazo. A vosotros. A ver, está intentando entrar Álvaro. Sí, lo llevo intentando ya media hora. Sune, puedes entrar cuando quieras. Enchufa tu webcam, hombre. No seas tímido. Tenemos a Víctor Moya, una persona que me produce mucha curiosidad. A ver si se atreve. Sí, que entre. A ver qué es lo que tiene en mente, porque nos interesa. Álvaro lo está pasando fatal. Edu, ¿tú qué harías para que, en plan marketing de guerrilla o lo que sea, para lograr dar a conocer podcasting? Hombre, hay una idea que hubo hace un tiempo, que era el de dar unos CDs con podcast y tal, que se hizo, creo que fue en Madrid, y puede ser interesante. Pero también yo muchas veces he pensado que igual que nos ponemos de acuerdo para, yo qué sé, para la promoción de podcast en podcast.com o para dar dinero para la asociación, etcétera, etcétera, nos podríamos poner un día, de acuerdo entre muchos, y poner dinero para hacer una promoción por ejemplo, en YouTube, de los podcasts en sí, y incluso en la televisión, en algún canal así que no sea muy caro, y hacer una promoción porque para que la gente sepa lo que es, o sea, una especie de publireportaje de, ¿sabes que puede? Parece una tontería, incluso se puede hacer de forma gratuita, es decir, quiero decir, podemos hacer un vídeo en YouTube, poner un vídeo que sea, como tú dices, de marketing, es decir, un explicativo igual que hay de por qué la democracia no es democracia o por qué la crisis ha llegado a España, no sé qué, pues igual que eso, pero ¿qué es el podcast? Y que termine, y escúchalo en este podcast. No, pero te quiero decir, porque ¿cómo? O sea, haces un vídeo con una frase interesante como ¿cómo escuchar radio en cualquier sitio a cualquier hora de forma totalmente gratuita? Y la gente dice, uy, gratis, ¿vale? No sé qué. Y picas a la gente. Entonces, le explicas lo que es iVoox, por ejemplo, le explicas lo que son los podcasters, así todo como muy visual, haciendo algunos dibujitos y tal. En plan, fulanito quería escuchar radio, pero no siempre estaba con el receptor, y para eso tenía un móvil de 700 euros en el bolsillo, pues de ese estilo. Pues es una idea. Yo puse hoy en el grupo una locura mías, y es crear un viral, vendérselo a periodistas. Cuando se dice vender a periodistas es intentar colarle la noticia para que la pongan en su medio, ¿no? Intentar como que un grupo de ingenieros de Toledo han creado un sistema nuevo que permite escuchar lo que te guste en cualquier lugar. O sea, las propiedades que tiene el podcasting, vendérsela como que es algo que acaban de inventar. Ponerle un nombre Fruity Audio, un nombre así raro, y ver que... Las audiogemas, por ejemplo. Algo así. Y además cuántico. El audio cuántico. Audiogemas cuánticas. Sí. Algo así. Lo veo. Y que
la gente entre y bueno, y al final, después de 2 clics, ya digamos, anda, que esto es un podcast, tonto. Hombre, Álvaro, bien. Hombre, por fin. Madre mía, Álvaro, bájate bájate de la novia. en el hiperespacio. Joder, me estaba mordiendo los labios, la lengua, qué dolor tengo. Porque claro, no te alejes mucho del Rute. No, sí. ¿Qué tan lejos Rute? Está en Córdoba, ¿no? Pues que Rute. Sí, en Sevilla, No. Córdoba Sur. No, pero que os he estado escuchando un montón de cosas interesantes que decir y bueno, pues Félix, la verdad es que me quedo con un montón de... Hola, Félix, ¿qué tal? Hola, Álvaro, hola, Eduardo, hola. ¿Quién es el señor? Hola, ¿qué tal? Que no tiene... Muy bueno. Menos mal los que seguimos el look de Milcar, ¿eh? Sí, hay 2 que no están cumpliendo con la norma del podcaster de no afeitarse. Ahí sí, está, pero estoy gordo, para compensar. Ah, bueno, vale. Se apunta. Que hay una cosa sobre el conocimiento de los podcasts que yo creo que es un poco... O sea, yo creo que la gente no consume podcasts en masa porque no los conoce en masa, así de sencillo. Y lanzo una pregunta al aire, ¿de acuerdo? A ver qué os parece. Basándome en una red social, en Twitter. Yo entré en Twitter alrededor del mes de marzo del año 2011 y desde entonces hasta ahora, que bueno, soy un usuario medianamente activo en Twitter, ni mucho ni poco, más bien poco, pues he conseguido un poco más de 1000 seguidores, ¿de acuerdo? Lo cual considero bastante normal. Quizás un poquito por debajo, pero normal. Me voy a otro perfil. Kiko Rivera, conocido como Paquirrín, el hijo de Isabel Pantoja. Este chico acumula más de 1 millón de seguidores en Twitter. Yo no conozco a este chico, no sé si es buena o mala persona y de hecho no voy a entrar a valorar eso. Lo que voy a entrar a valorar es las cosas que este chico puede comunicarme a mí o lo que me pueden interesar a mí. Y tiene más de 1 millón de seguidores en Twitter. Y yo os pregunto, si Kiko Rivera, que por cierto hace poco lanzó una radio online para poner música, de repente el día de mañana se le ocurriera, por un ejemplo, hacer un podcast sobre lo que le diera la gana, ¿creéis que tendría los mismos problemas que tenemos nosotros para dar difusión a su contenido? No. Yo creo que no, porque el podcast de Kiko Rivera y el 99% pasaría de escuchar más podcasts. Pero ese 1% nos lo quedaríamos. A ver, por ejemplo, está el ejemplo, Álvaro, de Todopoderosos, que son la gente de la parroquia del Monaguillo, ¿no? Uh-huh. Esta gente han creado su propio programa de radio, lo escuchó un huevo de gente, y, o sea, su propio podcast, quiero decir, independientemente del programa de radio, y al principio, ahora están un poco más profesionalizados, digamos, pero la primera temporada era en casa de Arturo allí, ¿sabes? Muy simple, muy... Comiendo lentejas, correcto. Entonces, ahora no, ahora van, por ejemplo, a Fundación Telefónica, hacen allí un directo con por ejemplo, Cansado, del Familia Cansado, o sea, quiero decir, o sea, que al final, se han profesionalizado, pero Eduardo, porque... al final la clave en Internet, o sea, la clave en los podcasts, o igual que la clave en Twitter, o la clave en Facebook, o la clave en cualquier cosa que hagas en Internet, está en algo que yo llevo detectando desde hace tiempo. Es decir, para ser popular en Internet, ya tienes que ser popular anteriormente en los medios de masas. No. En el 90% de los casos, sí. Hay mucha Además, gente, hay mucha gente en... me vas a citar a Rubius. No. Sí. No te voy a citar a Rubius, pero hay mucha gente en Twitter, por ejemplo, que se ha hecho famosa gracias a Twitter y solamente es conocida por eso. 3. Pero norcoreano y poco más. Justo ese ejemplo. Si norcoreano mañana empezara un podcast, ¿tendría audiencia? Yo creo que no. Pues bueno, yo no sé si pasa en España, pero en América Latina hay una forma muy fácil de hacerse famoso en Twitter y en todas las redes sociales, que es salir a cagarla en la calle y que alguien te capte con una cámara y te denuncie. Es facilísimo, pero es mala publicidad. ¿Lo vas a hacer? Que te veo ahí muy lanzado. No. Ah, vale. No, yo pensé hacer lo de la niña mexicana que se emborrachó y estrelló unos coches
y todo eso, Sí, pero yo lo entiendo. no, ella no cumple con los requisitos físico-químicos para hacerme famoso por eso, entonces no ha podido. Hombre, yo veo, yo creo que no hace falta, quiero decir, hay gente que es famosa solamente por internet, como tú mismo has dicho, Álvaro, por ejemplo, el Rubius o esta gente, es solamente, por ejemplo, una forma fácil de hacerse famoso es el día que el podcasting evolucione, haber estado desde el principio. Emilcar será famoso, Sune probablemente serán famosos, Josh Green será famoso, ¿por qué? Porque han estado desde el principio, la gente lo conoce en ese mundillo, y cuando ese mundillo se convierte en viral, como ha ocurrido con mucha gente de Twitter, ¿vale? Que no solamente es norcoreano, hay mucha gente que es conocida. Enrique Dance, por ejemplo, era un profesor universitario, simplemente, y ahora a lo mejor quizás, pero hace unos años era una figura mediática. Y escribía en El País, lo entrevistaban cada 2x3 cada vez que se hablaba de temas de internet y tal y cual. Hay otra gente que se ha ido haciendo conocida a base de estar en Twitter, por ejemplo, o en Facebook. Ahora mismo hay ejemplos de gente en Facebook, como puede ser Jorge Cremades, creo que se llama, uno, yo que sé, de estos que hace vídeos así, de estos supuestamente graciosos, otro Álvaro el Y saben tipo la que se Álvaro avecina Ojeda. ahora, ¿no? O sea, que decir, me están poniendo ejemplos que sí, que los hay, Eduardo, seguro. Nos ponemos a buscarlos y los encontramos. Pero son el 0,5% de los casos, quiero decir. Vale. ¿Y cuánta gente famosa hay? ¿Cuánta gente famosa hay en el mundo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, es que, claro, es que no es fácil hacerse famoso. No te creas que has hecho una pregunta gilipollas. Nadie piensa en los famosos. Llevo preguntándome mucho tiempo cuánta gente famosa hay en el mundo. Mira, Frank, no se trata de ser, Es que me refería, es un porcentaje pequeño. Porque incluso tener dinero te convierte en famoso inmediatamente. ¿Cuánta gente tiene Spotify? Cambiando un poquito de tema. ¿Cuánta gente utiliza usuarios? Spotify? Sí. No lo sé. Yo no lo sé. ¿Pensáis que cuando Spotify le dé fuerte al tema del podcast, crecerán los podcasts? Sí que el problema... Sí. Bueno, sí, vamos a ver. Usuarios de Spotify hay muchos, ¿vale? Pero eso no significa que mi amigo Javi Osorio, por ejemplo, que hace música y que tiene su álbum subido a Spotify, que haya muchos usuarios de Spotify no significa que la gente vaya a escuchar el álbum de Javi Osorio. Porque hay mucha gente, ¿vale? Hay mucha demanda, pero también hay mucha oferta. También yo creo que... Correcto. Claro. O sea, a ver, yo no he puesto el ejemplo de lo de Kiko Rivera, no lo he puesto por casualidad, lo he puesto porque, vamos a ver, Kiko Rivera sale en una de las 6 cadenas privadas que hay en España y automáticamente se hace popular, se hace una celebridad, y si a eso le sumas además que lo lleva haciendo desde que nació, pues más aún, vale. Pero ¿cómo carajo destacas tú yo no sé, no sabría decir si hay millones de podcasts, pero vamos a suponer que hay cientos de miles de podcasts o decenas de miles de podcasts. ¿Cómo carajo destacas tú? Una de las formas es esta, primero... Perdón. ¿Qué iba a decir? No. Bueno, una de las formas es estar ahí desde el principio y segundo, saberte vender en gran parte y sobre todo, por lo menos me parece que también es muy importante, ser constante, que yo siempre he dicho. Los podcasts que conozco que se hacen populares son podcasts que han sido constantes durante el tiempo y que han mantenido más o menos y sobre todo que hay una temática que interesa. Yo qué sé, por ejemplo, Condenados lo tiene fácil porque solamente, es una forma fácil de ser conocido, solamente hay un podcast que trate sobre eso. Con lo cual, toda la gente que esté interesada en ese tema van a ir hacia ese podcast. ¿Vale? Bueno, la forma de hacerse conocido en los podcasts, por ejemplo, es intentar no hablar de videojuegos, intentar no hablar de series, de televisión. Pero si eso lo tengo claro, Eduardo. Es decir, eso está claro. Busca tu nicho y darle fuerte. Si eso está claro. Pero cuando yo me refiero a la popularidad, a mí la popularidad me la pela. O sea, quiero decir, yo lo que quiero es... Un segundo. ¿Sí? Mirad, hay un podcast en el directorio podcast que se llama Entre Trabajadores. Es una temática que puede solucionar mucha gente porque te habla de temas laborales, de si te han despedido,
de si tienes derecho a vacaciones, si tienes derecho a baja por embarazo. ¿Qué ocurre? Que esa persona va a lograr público externo que busque ese tipo de orientación laboral, porque esa orientación cuesta bastante dinero. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo en el directorio es el que más visitas tiene en su página. A mí me sorprende porque lleva el tío un mes, pero está haciendo un podcast que es útil y probablemente llegue a posicionarse en el directorio por gente que busque temas laborales, al final acabe en el directorio o en su página web, acabe escuchando el podcast y algunos se nos quedará para los demás. Pero... Y además, yo siempre hay una cosa que siempre he dicho, que la mejor manera de conseguir publicidad dentro del mundo del podcasting, ¿no? De ser conocido, digamos, de llegar al máximo número de los oyentes que ya escuchan podcast, es hacer que otros podcasts te oigan y intentar, o sea, otros podcasters, quiero decir, hacer amistad con ellos, digamos, hacer networking, que se llaman, y intentarse mencionar esos podcasts. Yo, por ejemplo, en Pienso Luego Ya Tú Sabes, sin tener unas escuchas brutales, yo he notado picos, o sea, yo he pasado de 200 escuchas a 400, sencillamente porque he nombrado a Emilcar en su podcast. Y esas 400 se han mantenido. Sí, por favor. Habla. Sí, es que antes lo dejaste tú en un punto interesante, Eduardo. Dice, Emilcar tiene ya sus muchos seguidores, Condenados tiene sus muchos seguidores, pero yo no estoy hablando de celebridad, yo no estoy hablando de hacernos famosos, no es esa mi preocupación. Es decir, porque Emilcar es muy popular en el mundo del podcasting y también lo es Sporty con Condenados y también lo es La Buhardilla y tal, pero ninguno de ellos, bueno, a lo mejor Emilcar sí, pero hace dinero con el podcast. Y a ver, a mí me parece que aquí hay una serie de personas que le dedican un tiempo, unos más, otros menos, otros más técnicos, otros menos técnicas, suficiente como para que esto de alguna forma esté compensado. Que Félix se nos va, que se queda sin batería. Adiós, Félix. Hasta pronto, hasta mañana, que duerman, buenas noches. Buenas noches. Muy bueno su libro, todo sobre podcast. Sí, libro, muy recomendable. De años. Gracias. Y yo lo recomiendo porque salgo en las dedicatorias, es la primera vez en mi vida que me pasa. Pues... Lo estamos mejorando. Mejorando. Con la ayuda de todos. Claro, aquí hay uno que dice, un podcaster, dice si es por tiempo de empleado, debería tener yo un imperio, yo solo. Bueno, Sune. A ver, Sune tiene... Pero Álvaro, es que no se trata solamente de ser popular o de tener tal o cual. Se trata también de que ahora mismo, a día de hoy, en realidad no hay un mercado publicitario detrás del podcasting. Es decir, todavía la publicidad ahora es cuando está empezando a tener cierto interés en el podcasting, con lo cual es por la razón por la que hasta ahora no se ha podido hacer dinero de eso. Llegará un momento, como pasa ahora mismo en YouTube. En YouTube hay gente que tiene a lo mejor 20.000 o 30.000 reproducciones de sus podcasts, de sus vídeos, que es algo que es muy, muy asimilable, o sea, muy asequible para un podcast tener, por ejemplo, y más si se hace más popular, y están viviendo de eso. Y ya no hablamos de la gente que tiene 1 millón de reproducciones o 3 millones de reproducciones. ¿Qué ocurre? Que es que aquí todavía no hay mercado, todavía no hay interés por parte de la publicidad por meterse. Que eso es algo que está empezando a cambiar, pero todavía... Porque nadie ha destacado, quiero decir, alguien lo decía antes, creo que era yo. No, pero es que no se trata de destacar, es que, mira, hace unos años, ¿vale? Había gente con muchísimos seguidores en Twitter y gente famosa, con muchos seguidores en Twitter, que no le sacaban de rentabilidad a tener un Twitter. No le sacaban dinero. Pero ahora le están sacando dinero porque hay gente que ya sabe, o sea, la publicidad ya sabe que tú estás ahí y que hay gente que te va a seguir y que tal. Y igual pasaba antes con Facebook. Facebook se llevó una serie de años en que nadie ganaba dinero con Facebook, con los grupos de Facebook, por ejemplo. Era gente que está ganando una pasta con los grupos de Facebook. Es tan sencillo como eso. Lo de monetizar, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y monetizar requiere mucho trabajo. El señor que tengo aquí a mi izquierda o derecha sabe lo que cuesta vender espacios publicitarios aun siendo productos de calidad.
¿Sabes? Cuando tú llegas a alguien y dices, oye, ¿quieres anunciarte en mi espacio? ¿Cuesta o no cuesta, Álvaro? Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Que si cuesta vender espacios Conseguir. publicitarios. Es que parece que monetizar es solo crear los contenidos. Pero Pero cuesta luego trabajo, pero cuesta trabajo hasta en la televisión, quiero decir. Sí. Yo, ¿sabes? Yo soy un recién llegado al mundo digital. Y yo recuerdo cuando yo hacía el programa de televisión, el segundo programa de televisión más visto de la televisión local municipal de aquí de Sevilla, de Giralda Televisión. Decía, el segundo programa más visto. Un programa de reportaje y tal, ¿no? Las condiciones de trabajo eran muy dignas y estaban muy bien pagados, pero no nos cubrían el vestuario. Entonces tú te puedes imaginar que yo cada semana tenía que presentar un programa diferente y cada semana tenía que sacar un modelo de ropa diferente. Pues claro, yo no soy Lina Morgan y no tengo un vestidor lleno de ropa. Entonces, la única forma que tenía más o menos de garantizarme ropa y tal era ir a las tiendas, a las marcas, a pedirle, oye, mira, que soy tal, que presento tal, que lo presento en tal cadena, que si me podríais todas las semanas dar ropa, y te mandaban a la mierda. Y te estoy hablando de televisión, una televisión que se veía mucho. Y era una mierda porque era una gestión que tenían que hacer los comerciales, pero como los comerciales, como era un intercambio, no ganaban nada, pues pasaban 3 kilos. Entonces lo teníamos que hacer nosotros. Y, o sea, que vender publicidad, imagínate, sobre una cosa que conoce todo el mundo. En Sevilla todo el mundo conocía Giralda Televisión y el 90% de la gente que conocía Giralda Televisión conocía mi programa. Y aún así era muy difícil vender publicidad. Imagínate cuando yo le explico a alguien que quiero meter publicidad suya en Sevilla Web Radio. Cuando tú tenías Sevilla Web Radio, Sí. arrancó como Radio Alcosa. Que Alcosa es un barrio, ¿no? O explícame la transición. Sí, me encanta. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, 10 minutos. Pero lo que quiero decir es que se habla de que hay que buscar podcast de nicho, y tú tenías una radio de nicho, porque era un barrio. ¿Cuántos habitantes puede tener Alcosa? ¿20.000? 40. No, y 40 y tantos mil, 42.000. Alcosa tiene más habitantes que Soria. Y eras probablemente un medio de comunicación, el único medio de comunicación para enterarse de los problemas del barrio. ¿Y a qué te costaba vender la publicidad? No, la publicidad no me costaba trabajo venderla. ¿Tú te acuerdas de aquella época? ¿Y tú escuchabas los anuncios de aquella época? Yo era muy pequeñito. No, yo también lo escuchaba, claro. Yo pensaba yo tenía las tiendas de ProNet. Todos los que escuchamos, Guardilla, escuchamos esos anuncios. Claro. Sí, es que yo era pequeño cuando nací. No, a ver, la publicidad no me costaba trabajo venderla porque la vendía muy barata. Y aparte, cuando decía Radio Alcosa, Alcosa es un barrio muy corporativo, donde la gente se siente muy orgullosa de ser de Alcosa y tal. No me resultó difícil vender publicidad en Radio Alcosa, aunque la publicidad me daba para pagar el servidor y tomarme 4 cervezas con los amigos, no te vayas a creer que más. Pero lo que pasa es que tú has dicho una cosa, dices, y era seguramente el único medio que tenía la gente de enterarse de los problemas del barrio. Que yo monté Radio Alcosa no para hablar de Alcosa. Yo monté Radio Alcosa para hablar del mundo. Es decir, yo cuando hacía Radio Alcosa... un nombre apropiado, además. No, porque... No, te explico. Yo le puse Radio Alcosa y la gente decía, sí, seguro que ponéis música de Camela y tal. Bueno, la gente hay por todas partes, ¿no? Pero si yo tuviera que vivir de contar las cosas que pasan en Alcosa, no viviría, porque aquí no pasa nada. Aquí una vez cada 2 años hay un atraco y una vez cada 6 meses hay un incendio en un piso. Entonces no podría estar contando las cosas que pasan en Alcosa. Yo monté Radio Alcosa para hablar del mundo desde Alcosa. Eso sí lo hice. Es decir, yo cuento las mismas historias que puede contar la SER, que puede contar Onda Cero y tal, pero las cuento desde Alcosa, igual que un tío puede contar las cosas que pasan en el mundo y tal desde una radio que hay en Kazajistán. Pues ya está, pues yo lo hago desde Alcosa, con mi acento alcoseño si existiera. Por lo tanto no había tal nicho. Lo que pasa es que yo jugaba un poco con esa frivolidad. Es decir, yo
yo al comerciante le hacía ver que era la radio del barrio, pero luego en el barrio la escuchaban 3. Entre otras cosas porque la población de los está muy, muy envejecida. Entonces, claro, tú hablabas con cualquier persona del barrio y tal, claro, a lo mejor muchos no tenían ni móvil. Porque la media de edad de aquí de Alcosa, pues a lo mejor está en los 50 y tantos, 60 años, ¿sabes? Pero yo le puse Radio Alcosa, ¿ya? Una pregunta a los dos. Bueno, termina con lo de Radio Alcosa si quieres. ¿Por Yo qué le le puse pusiste de Radio Alcosa? Pues muy sencillo, porque yo necesitaba un público objetivo. Si yo hubiera puesto Radio Girasol o Radio Arcoíris o Radio La Paz o Radio Chaqueta, nadie iba a tener la necesidad de escucharla. Sin embargo, si le ponía Radio Alcosa, entendía que a lo mejor simplemente, porque a lo mejor alguien por curiosidad, porque vivía en el barrio, me lo iba a enganchar. Y de hecho funcionó, al principio funcionó muy bien. Pero luego me di cuenta que Alcosa es pequeño para lo que yo quería hacer. ¿Vosotros animaríais, Edu, Álvaro, a alguien que quisiera vivir del podcasting, que creara un podcast pensando en monetizar? Por ejemplo, yo vivo en Alcalá de Guadaira. Siempre. Yo creo que si yo creara un podcast de Alcalá de Guadaira, hablando de Alcalá de Guadaira, de su historia, patatín, de aquel meter public reportajes que vendiera, dame 200 euros y te voy a la cafetería y hablo de las tortas de Alcalá. ¿Vosotros ¿Cómo te llevas con recomendaríais? el alcalde? El otro día me saludó en Santa Lucía. Ahí. Claro, es que, vamos a ver, voy a decir un par de cosas, aunque me duela decirlo, y voy a ser muy taxativo al decirlo, e incluso vehemente. Los medios de comunicación son todos deficitarios. Todos. Absolutamente todos los medios de comunicación son deficitarios. El ABC de Sevilla, todos. El ABC de Sevilla no subsistiría si Zoido no le hubiera alargado una subvención de 900.000 euros cada año de los 4 que ha estado Zoido como alcalde en Sevilla. Por poner un ejemplo. El diario de Sevilla, el grupo Yolí, no viviría sin las subvenciones de la Junta de Andalucía. El Correo de Andalucía acaba de tirar un proyecto de radio online por tierra porque no tiene dinero. Y así podríamos seguir hablando de absolutamente todos los medios de comunicación, incluso los de masas, ¿de acuerdo? Es decir, y tú dices, ¿y si yo hiciera un podcast sobre Alcalá de Guadaira, la gente entraría a escuchar ese podcast? Pues muy probablemente no, pero muy probablemente no, igual que tampoco entran a ver El Hormiguero o tampoco entran a ver al Wyoming en la sexta, porque nadie puede competir con la última película de Sylvester Stallone que yo me descargo en un ordenador dentro de un rato. Nadie. Vamos a morir. Absolutamente todos, nadie. ¿Qué? Vamos a morir todos. No, por eso te he preguntado con cierta malicia que cómo te llevas con el alcalde. Porque si tú intentas hacer un podcast sobre la historia de Alcalá de Guadaira, intentando que la gente lo escuche y así monetizarlo, probablemente te lleves un chasco. Pero si en vez de intentar convencer a todos los alcalareños para que escuchen tu podcast para poder rentabilizarlo, convences solo a uno, que es el alcalde, a lo mejor lo rentabiliza. Qué bueno. A ver, yo creo que el problema aquí, ¿vale?, es lo siguiente. Primero, como bien acaba de decir aquí alguien M de la Espriella o algo así, es demasiado una cosa demasiado local. Ahora, si tú, por ejemplo, haces un podcast, ¿vale?, dirigido no a la gente de Alcalá, ¿vale?, sino, por ejemplo, a la gente, por ejemplo, a la gente en inglés, contenido en inglés, ¿no? Para que gente que vaya a venir a Alcalá, digamos, tenga información y tal, a lo mejor con eso, primero, porque tienes un público objetivo muy grande, y segundo, porque al anunciante le puede interesar. De todas maneras, hay una cosa que se nos olvida, y es el tema de que estamos hablando de podcast, no estamos hablando de medios de comunicación, ¿vale? El problema que tiene un medio de comunicación, como he dicho antes, es que yo puedo llegar a ganar dinero para mí, ¿vale? Para yo mantenerme, y a lo mejor para mantener, conseguir que un señor me haga los logos de los programas y que alguien a lo mejor me haga música, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero interrumpirte, Eduardo, pero sí, decir que un podcast no es un medio de comunicación
No, me refiero, sí es un medio de comunicación, pero me estoy refiriendo que no es un medio de comunicación tradicional, ¿vale? Vamos a decirlo así. En el sentido de que, exactamente, el podcast en sí es un medio de comunicación, pero el podcaster no tiene los problemas que tiene un ASER o un ABC es decir, yo no tengo que mantener a redactores para hacer pienso luego ya tú sabes. Depende. Javier Gallego hace un podcast que es carne cruda, escúchame una cosa. Y ese sí claro, tiene pero redactor y productor. Es decir, eso, vale, el límite no lo pone pero, que sea un podcast o que no sea un podcast. Sí, el límite lo pone lo que tú necesites para hacer. Claro, pero él no tiene intermediarios, que es donde es lo importante. Es decir, es que esa es la clave. Tened en cuenta que si yo tengo un podcast, ¿vale? Mi podcast es mío. Y yo todo el dinero que yo gané es para mí. Hasta ahí, vale. Entonces, y además tengo una cosa que pagar al redactor. Sí, no, pero me refiero para pagar al redactor. Sí, pero me refiero que ese dinero es para pagar al redactor, para pagar no sé qué, para pagar no sé cuánto. Si yo tengo un podcast, o sea, un programa muy exitoso en la radio, yo soy Iñaki Gabilondo, por ejemplo, ¿vale? Mi programa da para pagar mi programa y el de las 4 de la tarde que no lo escuché yo. O las 2 de la mañana. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, se reparte entre todos. En mantener la cadena. Y si... Sí. Espérate un momento. No te para nadie, tío. Sí, pero un momentito, déjame terminar. Es que me estáis desviando. Me estáis preguntando, me estáis desviando. Yo lo que iba. Lo importante del podcast es que tenemos una comunidad. Podemos generar una comunidad. Y esa gente va contigo a muerte. Porque en realidad en la radio tradicional, los medios de comunicación tradicional, no se utiliza el poder de la comunidad. El único que lo está haciendo ahora mismo en España es el diario.es. El diario.es se mantiene y es rentable porque hay gente que paga para que eso sea así y que se hacen socios. Eso es la clave. ¿Tú crees que la clave está en la suscripción? Sí. En la suscripción voluntaria. Es decir, tú puedes acceder al contenido porque el que te da dinero de esa forma... Yo soy suscriptor de Netflix y me parece que pago una cuota bastante proporcionada a la cantidad de entretenimiento que me da, la verdad, las cosas como son, me parece bastante justo. Sí. Y además, como se suele decir, a la fuerza ahorcan. Es decir, es que por ahí o pasamos o no sé, porque yo esto del pirateo, me imagino que aunque sea simplemente por pura conciencia, terminará. Pero hacer pagar a la gente antes por escuchar... Vamos a ver, es que el cine siempre se ha pagado. Se ha pagado desde que uno va al cine, a la sala, o desde que uno alquilaba la película. Pero la radio siempre ha sido gratis. ¿Cómo metemos a la gente en vereda para que la paguen? Pues es difícil. Yo el comentario de hacer un producto con vistas a monetizar es porque hay que tener claro que si tu pasión es el podcasting, lo que haces es fabricar un producto dedicado a sacar un rendimiento económico, a lo mejor ya no te gusta el podcasting, porque te vas a ver obligado a hacer cosas que no te agradan. Sí, pero con los blogs, pasa con YouTube. Hay gente que dice, tengo que hacer un canal de YouTube para tal, y acaban haciendo auténticas mierdas que se sienten mal. Claro, pero el problema yo disfruto mucho haciendo Zafarrancho Vilima. Pero disculpadme que ponga eso así, que me estoy preparando una expedición que me duele la cabeza horrores. Yo disfruto muchísimo haciendo Zafarrancho Vilima. No os podéis ni imaginar cuánto. Y creo que los que lo hacen conmigo también. Pero tengo claro que yo a Zafarrancho Vilima le quiero sacar dinero. O sea, me daré un tiempo. No sé cuánto tiempo me daré. No sé si me daré un año, me daré 2, o el tiempo que sea, o a lo mejor cuando me canse. Pero Zafarrancho Vilima yo lo hago para divertirme y para ganar dinero con él. Claro. Y es más, creo que es la aspiración de cualquiera, ganar dinero con lo que le hace disfrutar. ¿Cuántos discos de los Beatles habéis vendido? ¿Cuántos discos de los Beatles habéis vendido? Mira, de los Beatles no hemos vendido ninguno, pero de Pienso Luego Existo ya hemos vendido 4 o 5 palés.
Y este viernes estrenamos anuncio nuevo, ¿eh? De una nueva fragancia. ¿Lo cuentas tú? ¿Eh? Cuenta tú a qué nos referimos, Edu. Que le Yo, cuente. pues, ¿Cómo son los efectivamente, anuncios que hace Álvaro? Vale. Una autopromoción, unos anuncios que hace aquí Álvaro y compañía, y Quique y todo, y Manolo y Raúl, que vamos, lo hacen realmente Álvaro y Quique, que, por ejemplo, Piensos, luego existo, o que a mí me encanta, que es Zumos Pontífice, Zumos Pontífice. zumo de papa. Zumo de papa. Ese sabor es nuevo, ¿eh? Sí, sí. A mí me gustan mucho los Viris, porque los Viris Sí, son hinchas hooligans, que dirían en otros lados, del Sevilla, y entonces simulan que están cantando éxitos populares y por Queen. Grandes canciones, grandes canciones de hoy de siempre. Eso fue porque, pero os voy a decir una cosa que seguramente cuidado, este Spiderman va por vosotros, ¿eh? Va por ustedes. ¿Puedo decir una cosa sobre este momento justo? Sí, claro. Vale. Este es el problema de los podcasts, que tenemos a un hombre que se está preparando un Spiderman mientras nosotros estamos hablando. ¿Vale? Si somos, y perdón con la palabra, tan poco profesionales de que estamos tomándonos un Spiderman en directo delante de 39 personas, no podemos pretender decirle a una empresa, ven aquí, ponme tu dinero y que debajo del Spiderman aparezca tu marca o luego aparezca tu... Perdóname, discúlpame, Víctor, no te conozco de nada, pero dudo que nadie se tome el Spiderman con más estilo que yo, ¿eh? O sea, yo creo que Spiderman incluso podría pagarme No tiene desperdicio verte tomar el Spiderman. Pero es lo que no, hay muchos podcasts que tienen una falta de calidad enorme. Y aunque me gusten mucho los podcasts y me encanta estar en esta conversación, esto es la prueba de ello. Por eso he entrado en este momento. Porque es que ahora mismo esto no lo podemos monetizar. No podemos decirle a alguien, ven y pon tu anuncio aquí o pon una cuña de radio después de esto, lo que acabamos de ver. ¿Vale? Está muy bien, nos lo pasamos muy bien. Vale, Víctor, pero ten en cuenta que esto no es, yo por lo menos lo veo así, esto no es un podcast como tal, es decir, esto después tendría una edición, quiero decir, evidentemente, si tú estás grabando un podcast en directo, pueden ocurrir mil cosas. Y si estás grabando un podcast, un programa de radio, de televisión o lo que sea en directo, pueden ocurrir mil cosas. Y si lo grabas en diferido, puedes parar o puedes volver a repetir una escena y volver a... O sea, decir, eso ocurre. Bueno, a ver, yo quiero decir una cosa. Me toma el Spiderman porque me dolía muchísimo la cabeza, lo siento. Pero además esto luego no es un podcast, ¿no? Madrillano, esto se queda... ¿Está grabando? Esto es como un foro, ¿no? No solo es un podcast, sino que se queda grabado. Vamos, de todas formas, Víctor, yo te invito a escuchar un podcast de... Y para todo Twitter que te siga en podcast directo. De todas formas... Sí. Sí, bueno, aquí de todas formas, pero de todas formas, Víctor, o sea, sí. Mira, eso es lo que te iba a decir, Víctor, que lo que tú no sabes es que Spiderman me suelta a mí una mortera por tomarme uno en directo. Entonces, no tengo nada que decir. Desconecto y ya está, porque me como lo que he dicho. Pero mira. No, solamente quería decirte una cosa, Víctor, y además, así de paso gano un oyente. Si tienes a lo mejor dudas sobre la calidad, yo te invito a que escuches un Zafarrancho Minimal, que tú quieras. Ya lo he escuchado, no te preocupes. No, sí, os conozco a todos, ¿vale? He entrado en este momento porque es que esto que pasa ahora, obviamente es un algo puntual, pero pasa en muchos podcasts. Yo escucho algún podcast que escuchas alguna cosa como que, no sé, entra alguien en la habitación y se oye al que está locutando, por favor, cierra la puerta. Y eso genera... Eso es la parodia que tiene lo de los mayores. Es que, vale, era simplemente apuntearlo, que es que tenemos que cuidar un poquito esa imagen del podcaster, que es verdad que todos estamos en nuestra casa. Cuando digo podcast, yo no soy podcaster, soy oyente, pero os conozco mucho porque he escuchado mucho de lo vuestro, ¿vale? Es verdad que todos grabamos en nuestra casa, todos cerramos la puerta y le decimos a nuestra novia, a nuestra mujer, que no entre cuando estamos delante de la cámara, pero es que tenemos que dar una imagen un poquito más profesional y no podemos hacer esto si queremos monetizarlo el día de mañana. Pero es que los
la mayoría de los programas estos que tú indicas, Víctor, no tienen interés de monetizar. Obviamente, cuando tú ya empiezas a pensar de otra manera y es que tener otros de monetizar lo tienes que tener aunque no lo hagas. Es decir, yo, aunque me pase un año pensando que no quiero ganar dinero con mi programa, tengo que pasarme un año cuidando el programa. Y tengo que pasarme un año diciéndole a la persona que tengo al lado de la habitación que voy a estar una hora encerrado aquí, que no entre bajo ningún concepto porque estoy dando un programa de calidad a una serie de personas que están confiando en mí. Y ya vendrá lo de la monetización más adelante, pero lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que ser un poco profesionales, porque en verdad no somos profesionales, somos podcasters. Pero Víctor, es que el problema aquí está en que para mucha gente el podcasting es un hobby. Y primero es un hobby, después será lo que sea. Quiero decir, es como decir, oye, mira esa chavala. Hay gente que hace no sé si sabes lo que es el cosplay, la mayoría de la gente imagino que sí, que es vestirse de, yo qué sé, de superhéroe o de un personaje de anime o lo que sea, ¿no? Personaje famoso. De televisión o de la radio, lo que sea, o sea, de la radio, digo, del cine o lo que sea, ¿no? Entonces, hay gente que se dedica profesionalmente a eso, pero te ves muchos chavales, muchas chavalas vestidas de cualquier manera y que se lo están pasando bien y no son profesionales porque no necesitan, ¿vale? Entonces, en el momento que tú te planteas ser profesional, yo conozco gente, podcasters, que han estado haciendo un podcast y en el momento que han dicho, no ya monetizar, sino me lo voy a tomar en serio, ha dejado ese podcast y ha empezado un podcast nuevo, con un estilo totalmente distinto, profesional, como tú dices. Oye, pero hay mucha gente que llega a esto porque es una afición. Disculpadme una cosa. Sí. No, que te dé ya la palabra. Todos vosotros estáis todos vosotros estáis en PC, ¿no? Sí. Sí, yo sí. Sí, es que yo estoy en el teléfono. Y en el teléfono yo estoy encima de Eduardo Norman y Madrillano está encima de Víctor. Y parece la cabecera de los Brady. A mí me pido un poco joven, pero bueno. La tribu de los Brady. Bueno, no. Yo tengo mucho interés en que Víctor nos cuente en qué anda. Estamos uno te voy a hacer un anuncio no sé si hay conexión a internet o algo. Vale. Pero yo sí quería contestarle una cosa a Víctor. Pero sigue lo suyo. Vale. No, Álvaro, contesta. Es que yo he saqueado un poquito a Víctor, pero prefiero que lo cuente él. Que le dé algo lo primero. No. Álvaro, dale. Yo quería decirle una cosa a Víctor. Dice, bueno, es que tenemos que cuidarlo, tenemos que tal. No, a ver, que lo cuide el que quiera cuidarlo. Es decir, mira, en televisión hay programas de una enorme factura que se hacen, que, por ejemplo, una producción como El Hormiguero cuesta una pasta y está cuidada al milímetro. Y yo estoy seguro de que en un programa como El Hormiguero trabajan más de 300 personas, desde mozos de cables hasta el realizador y el director. Y luego hay programas pues, que se hacen con una factura más simple e incluso más cutre. Y todo tiene su público. Yo no creo que para ganar dinero nosotros nos tengamos que ganar el crédito de nadie siendo exquisitos. Yo, por ejemplo, cuido mucho mis producciones, pero porque me gusta que las cosas suenen bien, que los audios entren cuando tengan que entrar y todo ese tipo de cosas. Pero a mí al principio, cuando yo empecé a hacer podcast, bueno, era radio online que luego era podcast, ¿no? Porque lo grababa. Uy, Álvaro se ha quedado ahí. Álvaro se ha quedado congelado. Aprovecha, Víctor, cuéntanos. Se hace en un estudio con cámaras, con medios profesionales, hay alguien para todo siempre. Y a mí lo que me ponía cachondo era hacer radio en mi casa. Hacerlo, poner una canción y levantarme a mear y decirlo, señores, os dejo esta cancioncita y voy un momentito a fumar un cigarro, voy a mear. Es decir, Radio Verité. Yo no sé si alguno escuchasteis algo de eso, pero el programa se llamaba Avanti con la guaracha y están unos cuantos colgados en iVoox. Y a mí lo que me ponía de todo esto era hacer radio en zapatillas, en babuchas, radio en pijama. Es lo que me pedía el cuerpo hacer, ¿no? Pero bueno, eso fue una época, fue una faceta de mi vida y ahora pues busco otras cosas. Pero yo estoy seguro de que igual que a mí me ponía muchísimo hacer ese tipo de radio, a otros les ponía muchísimo escucharla. Y así era, de hecho. Ahora, la cuestión de monetizar los podcasts no es tanto en la calidad del producto,
Ojo, cada uno entiende calidad por lo que quiere, ¿eh? Hay quien hay quien ve calidad en algo grabado con un radiocassette y hay quien no lo ve en algo grabado en un micrófono Neuma, ¿no? Pero yo creo que el tema de ganar dinero con los podcasts no está tanto en la cantidad, o sea, en la calidad, sino en el que alguien de repente diga, oye, este tío tiene una cantidad tal de seguidores que a mí me interesa colocar su producto ahí. Independientemente de que el producto tenga más o menos calidad, yo lo que quiero son sus seguidores. Pero la calidad ayuda a que esos... O sea, está claro que lo primero que vende es el número de personas que te siguen. Ya sea claro, porque estás en babuchas, como dices tú, o porque tienes unas zapatillas de lujo, ¿vale? Cuanta más calidad le demos al podcast, obviamente más fácil será encontrar un patrocinador, un anunciante o algo similar. Por muchas babuchas que lleves, cuanto mejor lo pintes todo, más bonito lo vendas, más fácil será encontrar a alguien que se entre en tu programa. Víctor, mira, entonces, Carlos Herrera, discúlpame, una última cosa que aporto. Venga, dale tú. No, es que nos critica Otto Smilinski, que se fue, de que no damos voz al chat. Y Rubén Gómez, por ejemplo, está diciendo, pero ¿de verdad se puede monetizar un podcast hoy en día en España? Cabra le contesta que no y que menos mal. Y tienen esa sensación, o sea, como que monetizar es algo negativo. Pues si te preguntan eso, que vengan... se ha ido Sune ya. Que vengan el viernes al Black que vamos a hacer de Nación Podcaster, que ahí estaremos hablando. Además está Isa por aquí, que también estará en ese Black. Y ahí vamos a comentarlo todo, porque como dice Madrillano, que está todo el rato preguntándome quién soy y todo esto. Sí, ¿quién eres? ¿Quién soy? Yo estoy montando algo así como una agencia de marketing online en el que vamos a... La monetización es mal, como dicen en el chat. En el que vamos a buscar patrocinadores, pero además directamente. No vamos a montar una página web esperando a quien llegue a nosotros, sino que vamos a encargarnos de llamar a todas las empresas por teléfono, contactar personalmente y buscar patrocinios para cada podcast o para una red de podcast en concreto o que se vaya moviendo por ahí. ¿Vale? Y ¿puedes decir el nombre? El nombre no he entrado con esa cuenta. Mira, tengo aquí algo preparado, así lo pruebo también. Eso es. A ver. Anunciospodcast.com. Lo que pasa es que anunciospodcast.com, ¿vale? Que es simplemente... Víctor, tú has empezado a seguirme en Twitter, ¿no? Sí. Por eso te digo que sí que te conocía. Vale, claro. Ahora me ha sonado. Vale. Anunciospodcast.com, vale. Víctor, si no me equivoco, eres de Valencia, ¿no? Y te dedicas al tema de diseño web y... Exacto, a ver. Pero yo quería... Yo antes de que ya no me quitara la palabra de forma cruel y de broma. Si no te la quito de forma cruel, no te la quito. Habla. Joder, no. Se te para. No, es broma. Que yo quería responder una cosa a Víctor, ¿no? Sobre la calidad y tal. Si Carlos Herrera, el día de mañana, por cierto, os voy a desvelar algo. ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, ahora se te escucha bien. Os voy a desvelar algo que quizás muchos no sepáis. Cuando Carlos Herrera tuvo la negociación para irse de Onda Cero a la COPE, vivió momentos de mucha tensión. Entre otras cosas porque Onda Cero le dijo a Carlos Herrera, bueno, vale, venga, vete, pero no te puedes incorporar a la COPE hasta que no se cumpla lo que tenía firmado conmigo. Es decir, que Carlos Herrera se iba y se iba a pegar un año en barbecho sin poder hacer nada, con lo que para un comunicador no hacer nada. Cuando un comunicador no hace nada, no está en ningún programa, no dirige ningún programa, no presenta un programa, cae directamente en la invisibilidad y pierde seguidores. Eso es así. Carlos Herrera se planteó mucho, pero no sabéis hasta qué punto, montarse su propia radio por internet. No sé, imagínate que hubiera sido Radio Herrera o Radio Carlos Herrera, da igual. Aunque se hubiera abierto una página web y se hubiera montado una aplicación en móviles y tal, ¿de verdad crees que Carlos Herrera, aunque hiciera esa radio desde el estudio de su casa, tomando café o preparando arroz,
¿tú crees que eso no tendría un montón de anunciantes dispuestos a poner pasta ahí? Además, incluso puede que más, porque entonces tendría la gracia que es el podcasting. Tendría una comunidad. Ya no tendría una emisora de radio que alguien está escuchando un programa de radio, se corta y dice, bueno, a ver qué viene después y lo escucha, tipo lo que es la televisión, de su programa después de otro, sino que la gente iría a posta a verle. Entonces, posiblemente eso se monetizase de una forma totalmente diferente, obviamente. Encontrarías anunciantes o negocios online que van específicamente buscando a este señor, a Carlos Herrera. Y me parecen igual de válidas las dos. O sea, no, lo que te estaba comentando es que no porque tengamos más calidad o menos, el podcast es mejor o peor, obviamente. Podemos grabar con un móvil, podemos grabar con un micrófono, como está por aquí el señor Eduardo, que tiene un micrófono, puedes grabarlo tú con el móvil, ¿vale? Lo realmente importante es el contenido que tenemos. Si ese contenido, obviamente, interesa al público, mucho mejor, porque además más público, más fácil monetizar, pero simplemente es eso. La calidad y las formas es la forma de envolverlo todo y hacerlo más bonito para que un patrocinador llegue y nos pague un anuncio o algo similar. Simplemente es un puntito más que hay que darle al podcast. Y obviamente, como decía Eduardo bien dicho, no todos los podcasts quieren conseguir monetización. Es más, yo escucho podcasts desde hace 2 años, pero vamos, como dice Madriano, cientos de horas semanales. Y cuando esto lo explicaré el viernes, porque es que no me quiero meter aquí. Cuando yo escuché el primer anuncio de podcast, en un podcast, por una parte me sentía satisfecho por lo que contaré el viernes y por otra parte me dolió un poco, porque la gracia de los podcasts que yo veía en aquel momento era que fuesen, digamos, puros, ¿no? Que es algo que está haciendo una persona en su casa y no lo hace por dinero, sino lo hace por pasión. Que no hay una cosa que mejor se haga que por pasión en lugar de por dinero, ¿no? Pero claro, al ver que se puede seguir haciendo las dos cosas, hacer un podcast por pasión, porque te gusta, porque hay una temática que te encanta y además puedes seguir ganando un dinero sin tener que influir ese dinero en la pasión que tú pones a tu podcast, pues es que me parece lo idóneo. Entonces, obviamente, si haces un podcast con la primera idea de monetizar, caerás en el error que ha caído un montón de páginas web, de blogs que están abandonados, que meten un contenido que no es válido porque a la gente no le interesa, porque la gente no es tonta y se da cuenta de que estás intentando venderlo desde el primer momento. Entonces, yo creo que antes se ha comentado, y además creo que has sido tú, Álvaro, que llevamos regalando el podcasting desde 2005 fueron los primeros, 2008 en España, 2007, y que ya es el momento de decir a la audiencia, ya lo estaba haciendo gratis, te he demostrado mi pasión, te he ganado como cliente por lo que por cómo te gusta lo que yo estaba haciendo todos estos años y ahora voy a meter anuncios y no pasa nada por meter anuncios, voy a empezar a ganar dinero y si puede ser voy a empezar a vivir de esto y en lugar de poder dedicarle 4 horas a la semana cuando mis hijos se duermen, voy a intentar dedicarle 8 horas al día, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, parando a comer una buena comida de 2 horas y así empezar luego descansado y dar todavía más calidad, hacer más podcasts de mejor calidad, mejor temática, porque obviamente no solo el audio es lo que da calidad al podcasting y seguir así poco a poco. Vamos, obviamente esto no es de empezar de hoy para mañana, pero ya llevamos mucho tiempo regalando el podcasting, como has dicho, y es el momento de empezar a meter un poquito de patrocinio, empezar a ganar un poquito de dinero y dentro de un tiempo que puede ser, algunos a lo mejor es la semana que viene, de repente dicen, pues me dejo el trabajo y empiezo a dedicarme al podcast, pero veremos un montón de podcasts de gente que se está dedicando 8 horas al día o la jornada laboral que tenga cada uno a hacer podcast y entonces también será otro escalón que tendremos, será una subida de nivel, pasaremos de un podcast de 4 horas a la semana a 8 horas al día con temáticas mucho más preparadas y todo esto y es lo que está pasando en Estados Unidos están empezando a monetizarlo. Si os parece bien, lo dejamos el viernes, tenéis algo, ¿no? ¿Algo? Sí, el viernes y estás tú y Sune, ¿no? Yo, Sune, María Santonja, que también la conocéis todos, Isaac. Mucho más guapa María que vosotros. Bueno. También está Isaac, que está por aquí viendo, aunque no ha dicho nada, me he dado cuenta que ha entrado en el chat, que va a presentar, va a presentar cosas sobre las jornadas de Málaga y el tema de Podcast Flow, que es algo que también está montando. Y Sune también quiere
quiere dar paso al nuevo Nación Podcaster, que deja ya más su gracia y también es un programa muy especial. Y ahí estaremos. Creo que es viernes, no sé si 10:30 o 11, y estaremos ahí los 5, porque van a estar Sune y Isaac, que estarán juntos, y las demás ventanas, yo, María, y me falta uno. Sí, José Luis de la red de H2O Podcast también estará, que va a presentar la nueva red que ha empezado, y estaremos ahí los 5. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar por aquí, porque veo que sigo con 101 manitas, ya... Edu se ha subido a 218, con lo que veo que va a ser imposible alcanzarle. Y nada, os recuerdo que tenemos un directorio de podcast que se llama podcast.com con K. Y que nada, que ha sido muy divertido. Que lo del SpeedyFest lo cortaremos, ¿no? Y eso lo ponemos en el feed de podcast, ¿no, Álvaro? Muy bien al principio. Y ahora os escucho así. Los 5-10 primeros minutos ha ido de puta madre. Y ya le está haciendo efecto el SpeedyFest. Sí. Pues nada, muchas gracias. Yo no sé cuándo se corta esto. Si tengo que cortar. A ver, no, pero hay una. Es que no escucho un carajo. Tengo esta cara porque los por tu madre o por tu padre. 15 minutos así os escucha como lo he pasado fatal intentando seguiros el rollo y ya no os escucho, pero veo que aquí Cabra Palmonte ha dicho un par de cosas que me gustaría comentar. Sí. El tema de Cabra es que piensa que el monetizar es el mal, como si fuera la brujería del podcasting. No escucho un carajo. No, habrá personas que ganar dinero les cambiará la forma de actuar, como todo. El dinero muchas veces hay personas que modifican su conducta. Sí, sigo aquí. Vale. Y habrá personas que no tendrán su nivel y no por ganar dinero va a influir en el nivel del podcast que hagan. No, es que yo creo que lo que dice, disculpadme, es que no os escucho bien, entonces no sé si estoy pisando a alguien, pero lo que dice Cabra Palmonte... Estás drogado. Sí, eso parece, pero no. Dice Cabra Palmonte, dice, si monetizas pierde la libertad. Pues yo te voy a decir una cosa, Cabra. Prefiero perder la libertad por monetizar que perder la libertad por no tener un duro y no poder seguir haciendo podcast. Álvaro Breijer. Me quitaréis la libertad, pero no me quitaréis de monetizar. Pero vamos a ver, quiero decir que al final de cuentas, vamos a ver, yo prefiero que alguien me pague por hacer podcast, aunque a lo mejor el tío me diga, y no puedes decir en tu podcast ni teta, ni culo, ni Santiago Carrillo. Bueno, pues luego la otra parte es que tú vas a elegir a tu anunciante. O sea, no porque llega una persona, si tú tienes un podcast, si tú tienes un sex shop en el que hablas de tetas, culos y lo que tú has comentado, no porque llegue un anunciante te va a prohibir eso. Puedes elegir otro anunciante que no te prohíba hablar de tetas y culos. Por ejemplo. Claro, bueno, yo ahora mismo... En esa pérdida de libertad instantánea porque tengamos un anuncio. Pero yo ahora mismo aceptaría dinero hasta del Palmar de Troya. Pero lo que quiero decir es que los problemas de... ¿Eso qué? Los problemas de no monetizar... Un anunciante. Los problemas de no monetizar son más jodidos que los de monetizar. Es decir, que puede llegar un momento en que yo no haga Zafarrancho Vilima, porque es que yo resulta que es que como no gano dinero con Zafarrancho Vilima, pues necesito ocupar el tiempo con algo que sí me deja dinero, que a lo mejor es picar piedras en una mina. Por lo tanto, prefiero monetizar con un tío que a lo mejor me va a poner ciertas cortapisas, que las puedo entender. Hostia, ya voy por 240 palmas, coño, que el hecho de poder decir, mira, no puedo seguir haciendo podcast porque es que ya no tengo un duro para seguir haciéndolo. Edu, sí, se te ve muy cómodo. Paco dice, Edu, tus últimas palabras por hoy. Quiero dejar todo mi dinero a... fuera coña. A ver... ¿Y los podcasts? Yo creo que... Sí, a los podcasts. Yo creo que lo importante de esto, del podcasting, es hacer cada uno que le guste, ¿vale? Y si tú quieres ganar dinero, gana dinero, y si no quieres ganar dinero, no gana dinero, y hacer un podcast.
Y ya está. Hay gente para la que va a ser siempre un hobby, hay gente para la que a lo mejor tiene un interés, puede tener un interés, porque es una cosa bonita y que puede interesarnos trabajar en ello. O si no trabajar al menos, también es una buena forma de promocionar el trabajo que hacemos fuera del podcasting. Quiero decir, por ejemplo, Joan Boluda ha vendido sus cursos, digamos, gracias a sus podcasts y sus servicios como especialista en marketing, y hay mucha gente que se puede hacer conocida por un podcast y puede dar a conocer lo que hace. Y eso es algo interesante. Es decir, hay muchas formas de sacarle rendimiento al podcast. Una de ellas es divertirte con él haciéndolo, sencillamente eso, y otra también es sacarle dinero y otra es sacarle rendimiento, digamos, en cuanto a promoción. El libro, o sea, lo bueno que tiene esto es eso, es que lo puedes usar para lo que quieres y con la finalidad que quieras y el tiempo, echarle el tiempo que te dé la gana. Bueno, yo titulé a esto del oyente no vive nadie y bueno, la idea es que no vivamos del oyente, sino que vivamos del anunciante. No hemos resuelto el problema principal que nos unió esta noche, que era cómo conseguir que la gente abra la aplicación de podcast en su iPhone de 700 euros, pero lo seguiremos intentando. Pues muchas gracias. Muy cortito. Terminas tú. Vale, creo que la forma de conseguir más audiencia, aparte de que obviamente llegará un momento en el que tenemos que invertir un poquito de dinero en anuncios por ahí, por Facebook y por AdWords y cosas de esas, cuando se empiece a ganar dinero habrá que invertirlo en otro sitio para conseguir más audiencia. Creo que las páginas web son lo que de verdad va a hacer funcionar el tema del podcasting. Si habéis entrado en la página web de Serial, que es el podcast más famoso de Estados Unidos que ha conseguido tanta audiencia, si entras en la página tiene 3 botones, que son reproducir, suscribir y descargar. Y ya está. Si indagas un poco más, tienes cada episodio catalogado, una descripción, pero es muy sencillo escuchar Serial. No tienes que tener una aplicación descargada. Entras en internet, pones en Google Serial y le das al play y lo escuchas. Y eso es lo que realmente queremos. Si escuchando conseguimos que además se suscriba y después de suscribirse que se baje la aplicación para que lo tenga en el móvil, ya perfecto. Pero yo creo que es ese. Las páginas web, más que una aplicación de un podcast, puede ser el que haga que la gente acabe viniendo y acabe escuchando. Y ya está, no tengo más que decir. Pues muchas gracias. A ver cómo apago esto, que mañana a las 6:30 estamos escuchando podcast. Eso es. Chao. Saludos. Saludos. Chao. Pues vámonos, muchas gracias a todos. Está por ahí Otto Smilitsky, Rubén Gómez, Cabra Palmonte, Álvaro, el tío Paco todavía sigue por ahí. Bueno, no sé, todos. Que muchas gracias. A ver cómo apago esto.